Bueno, pues hoy nos acompaña y estamos de gala, una vez más nos acompaña y lo voy a traer por aquí con nosotros, lo voy a traer aquí justamente a destacados. Nos hace el favor de acompañarnos el magistrado de circuito en retiro y abogado penalista Héctor Lara González, quien como ya lo referí en la semana anterior, pues él fue magistrado de circuito en materia penal de marzo de 2005 a diciembre de 2024, juez de distrito en materia penal de 2001, de enero de 2001 a febrero de 2005, fue secretario de tribunal colegiado y de tribunal unitario en materia penal, secretario de juzgado de distrito, actuario judicial, oficial judicial en juzgado de distrito en materia penal. Él es licenciado en Derecho por parte de la máxima casa de estudios en México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Penal, con el Máster Internacional del Derecho Penal, con diversos diplomados, seminarios, cursos de capacitación y pues obviamente cuenta con la especialidad también de justicia para adolescentes, con la especialización de carrera judicial federal por parte del Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asimismo, bueno, pues tiene varias publicaciones, la otra vez las mencionaba, como es el Manual de Derecho Procesal Penal por parte de la editorial Tirant Lo Blanc, el libro La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio y tiene otros libros en coautoría. Y en cuanto a la docencia, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, es profesor en la Universidad Panamericana y profesor en la entonces Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Impartió diversas materias relacionadas con el derecho penal, el derecho procesal penal y el juicio de amparo en materia penal. Bueno, pues magistrado, muchísimas gracias por su presencia virtual. Una disculpa por la demora. Yo ya me retiro. Gracias a todos y a todas por su interés, por su ánimo en participar y escuchar a un gran ponente y disertante. Adelante, magistrado. Lo escuchamos. Ah, no se puede. A ver, un segundito. Déjenme ver. Adelante, magistrado. Ya se le escucha. No. A ver, no se escucha, magistrado. A ver, vamos a ver qué está pasando. Ya se escuchaba. ¿Tiene cerrado el micrófono? A ver, veamos, ¿ya me escuchan? Perfecto. Sí, Adelante. gracias doctor Manuel por la presentación, gracias al Liceo Académico, pero principalmente gracias a todas y a todos que nos están escuchando en esta noche para esta segunda plática, ¿no? La primera fue sobre prisión preventiva oficiosa y ahora abordaremos lo de la prisión preventiva justificada. Y como lo decíamos y lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando el agente del Ministerio Público se encuentra realizando una investigación y que desde su punto de vista él cree que tiene un caso sólido, pues lo judicializa, es decir, lo lleva ante un juez para que inicie un proceso en contra de la persona investigada. Cuando esta persona investigada, imputado o imputada, queda a disposición del juez, es que se inicia en estricto sentido el proceso penal. Y ese proceso penal va a concluir con el dictado de una sentencia definitiva. Y la pregunta que hicimos la plática anterior y la volvemos a hacer, durante ese tiempo que lleva el proceso penal, que se desarrolle el proceso penal, la persona la persona procesada debe de estar en libertad o debe de estar en prisión. Pues es una pregunta que se responde en cada uno de los países de acuerdo a su política criminal de cada país, de acuerdo a sus disposiciones constitucionales y legales. En México, la prisión preventiva la tenemos en dos facetas, una prisión preventiva oficiosa, de la cual ya hablamos la semana pasada, y que si alguien no escuchó, como ya lo decía el doctor Manuel, se encuentra en redes sociales, se encuentra en YouTube, y la segunda forma de prisión preventiva, pues es la llamada justificada. Y como su nombre lo indica, es justificada en razón de que se exige que el Estado, a través del Ministerio Público, justifique determinados requisitos para su imposición. De ahí el nombre de que sea justificada. Pues bien, esa es la plática, es la plática de hoy. Bien.
Recordarán ustedes que en 2008 se reformó la Constitución y en esta reforma y para efectos de esta plática hay tres puntos importantes a destacar. El primero de ellos es, pues, que se implementa el sistema oral acusatorio en materia penal. Pero hay dos puntos también muy importantes. El segundo es que desde el punto de vista constitucional, expresamente se reconoce el principio de presunción de inocencia. Y por otra parte, como tercer punto, es que la prisión preventiva se le otorga expresamente también el carácter de una medida cautelar. Sí, ya la prisión preventiva ya la tenemos y la hemos tenido durante toda la historia, pero a partir de 2008 expresamente se le considera ya una medida cautelar. Y es claro que tenemos entonces una especie de lucha, una especie de riña entre el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva. Si nosotros aplicáramos a ultranza el principio de presunción de inocencia, no se debería de imponer ninguna medida cautelar, puesto que a la persona se le considera inocente mientras no se le decrete una sentencia, una sentencia condenatoria. Pero es claro que en las sociedades también se requiere en ocasiones, por algunos casos, por algunos delitos, que haya prisión preventiva. Pero esta prisión preventiva debe de ser la excepción. ¿Para qué? Para darle el verdadero valor al principio de presunción de inocencia. La regla general es que prevalezca el principio de presunción de inocencia. Y este solo puede doblegarse por la prisión preventiva cuando se reúnan un sinnúmero de requisitos que debe de haber para que se imponga prisión preventiva oficiosa. Es decir, la prisión preventiva oficiosa en contra del principio de presunción de inocencia debe de ser la excepción. Siempre deberá de ser la excepción. Y la prisión preventiva oficiosa, perdón, la prisión preventiva, más bien, a partir de este momento vamos a hablar solo de prisión preventiva justificada. Cuando me refiera a prisión preventiva, se entiende que estamos hablando de prisión preventiva justificada. La prisión preventiva justificada, de hecho, es reconocida desde un punto de vista convencional. La Convención Interamericana de Derechos Humanos señala claramente que la libertad es un derecho fundamental, pero que es posible que ésta se vea restringida a través de una prisión preventiva siempre y cuando se colmen los requisitos que cada país establezca en sus constituciones y en las leyes que emanen de esas constituciones. Y aquí parecería que la convención entonces deja en manos de los estados los requisitos para imponer prisión preventiva, pero no, porque en el mismo artículo séptimo de la convención se refiere que están prohibidas los encarcelamientos, así es la palabra que utiliza, el encarcelamiento arbitrario. Entonces, la convención, por una parte, dice, sí, la prisión preventiva la pueden imponer los países, la pueden impedir los estados miembros de la convención, de acuerdo a sus constituciones y a sus leyes, pero están prohibidas los encarcelamientos arbitrarios. Y ahí está realmente el candado que pone la convención, porque tendríamos que preguntarnos entonces, bueno, ¿y qué debemos de entender por un encarcelamiento arbitrario? Pues bien, poco a poco lo vamos a ir platicando esta noche. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nuestra, la mexicana, también determinó que la prisión preventiva mexicana es acorde a la convención y de hecho emitió una tesis aislada sobre este punto y refirió que la prisión preventiva mexicana es acorde al artículo séptimo de la convención. Y creo que en esta primera parte, es decir, la generalidad de decir la prisión preventiva es convencional, la respuesta es sí. Pero el punto no es la prisión preventiva en sí misma. El punto, insisto, es en los requisitos que se ponen para su imposición. Cuando nosotros leemos artículos constitucionales de nuestra Constitución, de la Constitución Federal, cuando leemos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que hacen referencia a la prisión preventiva justificada, pues como que el mensaje es
que estamos dentro de un campo de un derecho penal democrático, respetuoso de varios principios que rigen la imposición de la prisión preventiva oficiosa, pero como lo vamos a ver después, esto solo es en apariencia. ¿Qué reglas y principios tenemos que nos dan la apariencia de que estamos en un mundo de derecho penal democrático? Pues primero es el reconocimiento del principio de presunción de inocencia. Dos, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que debe de haber un respeto de la libertad y que por tanto la prisión preventiva es excepcional. Así lo dice el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también en el artículo 155 nos dice que una medida cautelar no puede ser usada como si fuera una pena privativa de libertad. Artículo 155. La prisión preventiva, nos dice también el código, solo la puede pedir el fiscal, el Ministerio Público. No la puede pedir ni la víctima o el ofendido, pese a que todas las otras medidas cautelares sí las puede pedir. En tratándose de la prisión preventiva, solo la puede pedir el Ministerio Público. La prisión preventiva, dice el código, y también el 19 constitucional, solo la puede imponer un juzgador, un órgano jurisdiccional mediante resolución, que también es otra garantía. Y además está sujeta al principio de mínima intervención, es decir, solo podemos poner prisión preventiva cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para eludir los riesgos procesales. Mínima intervención. Pero no tan solo eso. También el código nos habla de que la prisión preventiva como medida cautelar debe de ser idónea, proporcional y además necesaria. Y un punto más. La prisión preventiva no puede conjugarse con otras medidas cautelares, salvo aquellas medidas cautelares de carácter real, como es el embargo o el congelamiento de cuentas y valores que se encuentren en el sistema financiero mexicano. Entonces, después de la lectura de estos artículos, de estos principios y de estas reglas, como que nos dice, como que podríamos decir, no, pues en México estamos en un derecho penal democrático con relación a la prisión preventiva. Tenemos muchas cosas positivas, principios y reglas que nos hacen creer que en realidad estamos dentro de un mundo normal de derecho penal democrático. Pero como vamos a ver, no es tan cierto, pese a todos estos principios y todas estas reglas que podemos advertir tanto de la Constitución como del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué nos dice el artículo 19 y que además replica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Que el Ministerio Público podrá pedir la prisión preventiva siempre y cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar, uno, la presencia del imputado en el juicio; dos, el desarrollo de la investigación; tres, para garantizar la protección de la víctima, de testigos y de la comunidad; cuatro, cuando el imputado esté siendo procesado por un delito doloso, en otro proceso, claro. Y cinco, cuando el imputado haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Son cinco casos constitucionales y que replica el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 167, en los que se establece la posibilidad de que se imponga prisión preventiva oficiosa. Cinco casos. Pero ahora, esos cinco casos corresponden o se adecuan a los criterios que establece la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y sobre la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues la respuesta es que a medias. Unos casos sí y otros casos definitivamente no. Y, y es que últimamente nos hemos abocado más a explicar lo de la prisión preventiva oficiosa y hemos dejado un poco de lado, creo, hemos desdeñado un poco el estudio de la prisión preventiva justificada mexicana y su confrontación con los parámetros que tiene la convención y con los parámetros que ha
interpretado la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Y lo ha dicho en diferentes sentencias, en muchas sentencias, de hecho. Pero vamos a tomar como referencia la última de las sentencias en las cuales se condenó a México, es una sentencia muy importante, y precisamente por referirse a México, de ahí vamos a extraer estos principios que ha puesto de manifiesto la Corte Interamericana. Me refiero al caso de García Rodríguez y otro contra México, en el cual se condenó al Estado mexicano. En la relatoría de esa sentencia, por ahí de los párrafos 150 y tantos y siguientes, la Corte Interamericana dice que la prisión preventiva no es inconvencional en sí misma, pero que la convención también exige que no haya privación de la libertad con esta medida cautelar en forma arbitraria. Y entonces la Corte Interamericana dice, a ver, para que un encarcelamiento no sea arbitrario, se deben de cubrir tres requisitos, solo tres requisitos. Uno, que haya elementos objetivos respecto de un delito y que la persona involucrada, sí, esté vinculada a ese hecho. Ese primer requisito. Es decir, que haya elementos probatorios o datos de prueba o como se le llame suficientes para establecer que hay un hecho delictivo y que además la persona contra quien se pide la prisión preventiva esté vinculada a ese hecho ilícito. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que haya una resolución de un órgano jurisdiccional en forma fundada, es decir, que se establezca cuáles son los fundamentos y los motivos por los cuales se impone la prisión preventiva. Y tercer requisito, y es el más importante, que la finalidad por la cual se impone la prisión preventiva sea una finalidad lícita. Ahí está el punto importante en este tercer requisito. Pero, a ver, vamos viendo cada uno de los requisitos y vamos confrontándolos con la prisión preventiva mexicana. Primer requisito, dice la Corte, que haya presupuestos materiales del hecho ilícito y la vinculación de la persona con ese hecho. Es claro que en los sistemas latinoamericanos, salvo México, pues no tienen la figura de la vinculación a proceso. Y cuando el Ministerio Público le pide al juez que inicie un proceso y la persona es llevada ante el juez y el Ministerio Público formula imputación y solicita la medida cautelar de prisión preventiva, deberá de justificar que en su investigación hay elementos suficientes para determinar la materialidad de un hecho ilícito y además que la persona contra quien se pide la prisión preventiva está vinculado a ese hecho. En México tenemos la figura de la vinculación a proceso, el auto de vinculación a proceso. Y como ustedes pueden ya deducir, pues los elementos del auto de vinculación a proceso ya ponen de manifiesto el primer requisito que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que haya un hecho ilícito y la vinculación de la persona a ese hecho ilícito. ¿Por qué? Porque los requisitos de fondo de un auto de vinculación a proceso es que haya datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que haya la probabilidad de que el imputado lo cometió. Y aquí es claro que cuando la prisión preventiva como medida cautelar se impone una vez que se dictó el auto de vinculación a proceso, pues el requisito que exige la Corte, ese primer requisito que exige la Corte Interamericana, pues está satisfecho. Pero tenemos un primer problema aquí y es el relativo a que, como ustedes saben, en ocasiones el imputado se acoge al plazo de 72 horas o 144 para que se resuelva su situación jurídica, para que se resuelva si se emite un auto de vinculación a proceso o no se emite. Pero cuando se acoge a uno de esos dos plazos, lo relativo a la medida cautelar se tiene que resolver aún sin auto de vinculación a proceso. Y entonces, la discusión y el contradictorio que surge en la audiencia correspondiente
no tiene que ver nada con este primer requisito que prevé la Corte Interamericana relativo a un hecho ilícito y la vinculación del sujeto a ese hecho ilícito, sino que la contradicción y la discusión en audiencia solo es en lo relativo a los factores de riesgos procesales, es decir, que la persona pueda huir, que la persona pueda entorpecer el procedimiento o que pueda afectar a la víctima, al testigo, a la comunidad, etcétera. ¿Sí? Pero nos saltamos ese requisito que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser estrictos, o sea, en sentido es meramente estricto y para cumplir con lo que dice la Corte Interamericana, aun cuando no tengamos vinculación y estamos en el plazo constitucional de 72 o 144 horas, tendríamos que obligar al Ministerio Público que nos relatara por qué hay datos de prueba para establecer que hay un hecho ilícito y la vinculación. Pero con esto prácticamente estaríamos abordando la temática del auto de vinculación. Es una situación de practicidad que es difícil resolver, pero creo que también, pues tenemos que resolver lo relativo a la libertad aún sin auto de vinculación. No podríamos no hacerlo y dejarlo preso cuando es el resultado, por ejemplo, de una consignación con detenido o en cumplimiento a una orden de aprehensión. De manera que se tiene que resolver lo de la medida cautelar sin auto de vinculación. Pero, pues también, estamos muy próximos, son 72 o 144 horas. Creo que sería una exageración decir que esa hipótesis que prevé la Constitución y el Código Nacional de resolver una posible imposición de prisión preventiva sin hecho ilícito y sin vinculación del sujeto a ese hecho ilícito es inconvencional. Sería, me parece, una exageración que llegáramos a esos términos. Pero bueno, pues la otra es seguir como lo hemos estado haciendo. Hacernos que no vemos, hacernos los ciegos y decir, resolvemos una prisión preventiva durante el plazo constitucional antes de que se decrete vinculación y por tanto, sin ese punto esencial que es un hecho ilícito y la vinculación del imputado con ese hecho ilícito. Es una situación de practicidad sumamente compleja y difícil de darle una respuesta o de darle una solución que pudiera quedar satisfecho desde todos los planos, desde el plano práctico y desde el plano jurídico. Pero, en términos generales, podríamos decir que la prisión preventiva mexicana se adecua a lo que prevé la Corte Interamericana de que haya un hecho ilícito y la vinculación del sujeto a ese hecho ilícito con el auto de vinculación a proceso. Pero decíamos que eran tres requisitos. El siguiente requisito que pone la Corte Interamericana es que haya una resolución de un órgano jurisdiccional fundado. Y esto lo tenemos claramente establecido en los artículos 156 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales que mandatan al juez de control para que funde, para que motive por qué está imponiendo prisión preventiva. Creo que este requisito con el contenido de estos artículos está también colmado y por tanto vamos avanzando en la convencionalidad de nuestra prisión preventiva. Pero el siguiente requisito, el tercer requisito que exige el derecho convencional es la finalidad legítima. ¿Cuándo la prisión preventiva tiene una finalidad legítima y cuándo no? Y la Corte Interamericana ha dicho que solo hay dos finalidades legítimas en tratándose de la prisión preventiva. Y esto es, uno, que el procesado no eluda la acción de la justicia y dos, que no impida el desarrollo del procedimiento. Esas son las dos finalidades legítimas que reconoce la Corte Interamericana, intérprete de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Y es que dice la Corte, la medida cautelar nunca debe de tener como fin tal cual si se tratara de la imposición de una pena de prisión. La pena de prisión tiene sus fines específicos, fines de justicia,
fines de prevención general, fines de prevención especial. Esos fines no se le deben de atribuir a la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Sí? Nunca la prisión preventiva debe de tener fines de prevención especial o general que son propios de una pena de prisión. Por eso dice la Corte Interamericana, y interpretando la convención, es que las únicas dos finalidades que justifican la imposición de la prisión preventiva es que el procesado no eluda la acción de la justicia y dos, que no vaya a impedir el desarrollo del procedimiento. Ahora, los 5 casos que dijimos que se advierten del artículo 19 constitucional que permite la imposición de una prisión preventiva, esos 5 casos se ajustan a estas dos finalidades que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues de esos 5, creemos que 2 sí y creemos que 3 definitivamente no. Veamos. El artículo 19 y 119 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se va a imponer una prisión preventiva cuando otras medidas cautelares sean insuficientes, y vamos a ver los dos primeros casos, sean insuficientes para garantizar la presencia del imputado en juicio o para garantizar el desarrollo de la investigación. Son los dos primeros casos. Podríamos decir que esos dos primeros casos pues se ajustan a las dos finalidades que prevé la Corte Interamericana, que el imputado no eluda la acción de la justicia y que no impida el desarrollo del procedimiento. Aquí vale la pena hacer algunos comentarios de tipo de redacción legislativo del artículo 19 y que replica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el garantizar que el imputado comparezca a juicio, pues tal parece entonces que una vez concluida la audiencia de juicio y si la sentencia fuera condenatoria, pues tendría que levantarse la medida cautelar en términos del 19, porque lo único que se persigue es que la prisión preventiva garantice la presencia del imputado en juicio, cuando sabemos que la medida cautelar de prisión preventiva va más allá de la audiencia de juicio, si hay apelación e inclusive para lograr que el sujeto cumpla con la sanción impuesta. Pero la Constitución utilizó una terminología sumamente restrictiva. Y también podemos decir lo mismo de la segunda hipótesis, cuando dice para garantizar el desarrollo de la investigación. Ah, ¿y entonces qué? Si el juez impone una prisión preventiva basado en que el imputado puede obstaculizar el desarrollo de la investigación, pues cuando se termine la investigación complementaria, pues que se levante la garantía, la prisión preventiva, ¿no? Cuando dé inicio la etapa intermedia, pues que se levante la prisión preventiva. Y aquí estaría bien poner a prueba a esos jueces necios. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa que los jueces necios dicen, no, a mí el artículo 19 me dice que yo no puedo interpretar, que yo solo tengo que aplicar literalmente el artículo 19? Ah, sí, señor juez. Pues cuando imponga una prisión preventiva basado en la hipótesis de que se debe de garantizar la presencia del imputado en juicio, como literalmente no puede hacer nada, señor juez, pues levante la prisión preventiva tan luego termine la audiencia de juicio. Señor juez, como usted no puede interpretar y solo aplicar literalmente el 19, pues si la prisión preventiva se impuso bajo la hipótesis de que el imputado puede obstaculizar el desarrollo de la investigación, ya concluyó la investigación, estamos en etapa intermedia, señoría, levante por favor la prisión preventiva, a ver qué dicen esos jueces necios de que no se puede interpretar el 19 constitucional y de que no se puede aplicar mediante alguna interpretación. Y van a ver que vuelven a ser jueces necios y miedosos y no van a levantar la calidad. Pero esto solo resulta de estas cuestiones de falta de técnica legislativa. Y lo peor es que es
en el ámbito constitucional. Pero bueno, volvemos a nuestro tema central. Estas dos primeras hipótesis del 19 que dice que es posible poner prisión preventiva para que el sujeto no huya o para que el sujeto no obstaculice el procedimiento, me parece que están adecuadas a los fines legítimos que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sigamos con los otros casos. El tercer caso de nuestra Constitución dice que se puede imponer prisión preventiva para garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Nótese que aquí la Constitución no habla de ofendido, no es víctima o ofendido, nada más de víctima. De manera que cuando haya un ofendido, pues igualmente, ¿no? Podemos hacer ese mismo argumento para los jueces necios y miedosos de decir, oiga, señoría, usted me trata de imponer la prisión preventiva justificada diciendo que puedo lastimar al ofendido, pero la Constitución no habla de ofendido. Y como usted no puede interpretar y tiene que aplicar literalmente, pues no me imponga prisión preventiva justificada, ¿no? Que no lo van a hacer, claro, por supuesto, pero solamente para ponerlos en aprietos y demostrarles que sí se debe de interpretar el artículo 19 y no aplicarlo literalmente. Pues bien, esta tercera hipótesis de que se puede imponer prisión preventiva para asegurar o garantizar la seguridad de la víctima, testigo o de la comunidad, es indudable que no corresponden a los fines legítimos que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que se obstaculice, el que se obstaculice el desarrollo del procedimiento o de la investigación, como dice la Constitución, puede ser, en todo caso, el resultado de que el imputado pueda sobornar, presionar a un testigo, a un coimputado, a un perito, a funcionarios que están llevando la investigación. Pero eso cae, todo ese tipo de actos, y así se advierte del artículo 170 del Código Nacional, todos esos actos caen en la hipótesis de obstaculizar el procedimiento. Pero la seguridad, o sea, que otorgarle a una medida cautelar de prisión preventiva que garantice la seguridad de la víctima, testigos y comunidad, es darle una finalidad más allá de lo que es una medida cautelar. Una medida cautelar tiene que tener como fin, y solo como fin, eludir los riesgos procesales en estricto sentido. ¿Cuáles son esos riesgos procesales? Que no huya y que no obstaculice el procedimiento. Cuando a la medida cautelar se le da la finalidad de garantizar la seguridad de personas o garantizar la seguridad de la comunidad, se le está dando una categoría que le corresponde no a una medida cautelar. Eso es algo que le corresponde expresa y bajo cualquier sentido al propio Estado. Al Estado es al quien le corresponde velar por la seguridad de las personas, velar por la seguridad de la comunidad, pero atribuirle esa actividad que le corresponde al Estado, atribuírsela a una medida cautelar, esto se constituye en un fin preventivo especial propio, en todo caso, de una pena de prisión. La pena de prisión puede tener como fin de prevención especial que el sujeto no vuelva a delinquir, pero ese fin de prevención especial no se le puede dar a la medida cautelar. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la medida cautelar debe de ser ajena a los fines que le corresponden a la pena y que además, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que las medidas cautelares no pueden tener como fin como si fueran una pena. Está previsto en el código, pero como, como hipótesis de imposición de medida cautelar contradice ese principio o esa regla. No podemos atribuirle entonces a la medida cautelar de prisión preventiva el sustituir la medida cautelar por una función que tiene el Estado,
garantizar la seguridad de las personas y de la comunidad, y sobre todo de la comunidad. Esto es algo que va en contra de las reglas que tenemos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Si en algún momento tenemos un caso así, es pedirle al juez que haga un ejercicio de convencionalidad de esa hipótesis, pedirle la inaplicación, porque no se ajusta a los parámetros de interpretación que de la Convención ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una hipótesis que está indudablemente fuera de la Convención. Pero más aún, tenemos el caso cuarto y quinto constitucionales, que se puede imponer prisión preventiva porque el imputado está siendo procesado en otro proceso por un delito doloso, o que el imputado fue sentenciado por un delito doloso. Estas ni siquiera tienen finalidades. Estas dos últimas hipótesis se constituyen, en realidad, como una prisión preventiva semioficiosa, porque basta que el Ministerio Público traiga una constancia de que el imputado está siendo procesado o que el imputado fue sentenciado por delito doloso, para que no haya ni siquiera discusión de los fines de si puede huir, si puede entorpecer, inclusive los fines que habíamos mencionado de garantizar la seguridad de la víctima, testigos, comunidad. No hay esa discusión. ¿Por qué? Porque la Constitución dice basta que esté siendo procesado o que haya sido sentenciado. Estas dos últimas hipótesis están también fuera de cualquier hipótesis de finalidad legal de la Convención Interamericana. Y vean también la redacción de la Constitución. El artículo 19 dice que es posible imponer prisión preventiva cuando el imputado haya sido sentenciado por delito doloso, pero no dice sentenciado condenado o sentencia condenatoria. Simplemente habla de sentencia. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Y aquí sí viene un peligro también fuerte, porque no va a faltar, con todo lo que hemos estado viendo, no va a faltar aquel juez que diga, el artículo 19 no lo puedo interpretar y lo tengo que aplicar literalmente. Esta persona fue procesada y sentenciada por delito doloso y aunque fue en sentencia absolutoria, pero fue sentenciado y por tanto impongo prisión preventiva. No me asustaría de que en algún momento viera una resolución de uno de los actuales jueces en ese sentido. Cuando la Constitución prevé que se puede meter a la cárcel a una persona porque está siendo procesada en otro proceso por delito doloso o que fue sentenciada por delito doloso, lo que está tomando en consideración es la mera calidad del autor. No ve riesgos procesales, sino lo que ve es un derecho penal de autor. Y por tanto, volvemos nuevamente a los fines de prevención especial propios de la pena. Sí, cuando se impone la pena se pueden analizar aspectos de esta naturaleza, pero no se le pueden atribuir a la prisión preventiva como una finalidad lícita el que se imponga esa medida cautelar solo porque está siendo procesado o porque fue procesado y sentenciado. Porque entonces incumplimos lo mismo que dice el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se le puede dar a una medida cautelar la naturaleza de una sanción. Estos dos casos, el cuarto y el quinto de que prevé el artículo 19 y que replica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indudablemente que están también fuera de lo que es el parámetro de convencionalidad de la Corte y que ha interpretado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre todo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que los riesgos procesales, que es lo que se tiene que discutir para la imposición de la prisión preventiva, esos riesgos procesales no deben de presumirse, deben de acreditarse
mediante elementos probatorios de carácter objetivo. Si se tiene que acreditar mediante elementos de carácter objetivo, nosotros no podemos deducir entonces que por el hecho de que la persona está siendo procesada o que fue procesada y sentenciada por delito doloso, de ello ya podemos deducir que puede huir. Dos, que puede entorpecer el procedimiento, que puede atentar contra la víctima, contra los testigos, contra la comunidad. ¿Sí? No podemos deducir eso, porque también la Corte Interamericana ha dicho que los riesgos procesales, que él no huya y que pueda entorpecer el procedimiento, solo esos dos, tienen que estar demostrados desde un punto de vista objetivo, no subjetivo, ni presumirlos, ni deducirlos subjetivamente. Y es lo que estaríamos haciendo si impusiéramos una prisión preventiva solo por el hecho de que está siendo procesado o por el hecho de que fue sentenciado por delito doloso. Si tenemos algún caso así, pedirle al juez que haga un ejercicio de convencionalidad y que proceda a la inaplicación de ese precepto y por tanto que no proceda a la petición que hace el Ministerio Público. Y sobre todo de estos dos últimos casos, porque les comentaba, prácticamente se convierte en una prisión preventiva semioficiosa, porque ya no hay discusión más que el Ministerio Público traiga una constancia del otro proceso o de que fue procesado y sentenciado. Y con ello bastaría. Estos dos últimos casos es a todas luces, son a todas luces inconvencionales, no se ajustan al parámetro que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pues, ¿qué hay de la prisión preventiva justificada y el juicio de amparo? Sobre todo en el ámbito de la suspensión. Esto es algo que ha comenzado a crear, pues, entre confusiones y resoluciones de todos tintes, de todos colores. Recordarán ustedes que en octubre pasado fue reformada la ley de amparo y en el artículo 166, fracción primera, que prevé lo relativo a cuando en los actos están inmiscuidos delitos de prisión preventiva oficiosa, el efecto de la suspensión es para que la persona quede a disposición del juez de distrito o de quien conoce del juicio de amparo para efectos de su libertad y a disposición del juez que conoce del proceso para la continuación de este. Y la reforma fue para decir que en esos casos la suspensión no puede tener otros efectos más que esos. Ah, ok. Pero esa reforma fue para la fracción primera. Y la prisión preventiva justificada como acto reclamado en un juicio de amparo no está en la fracción primera, está en la fracción segunda del artículo 166. Y en la fracción segunda del artículo 166 de la Ley de Amparo se establece que cuando el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa, perdón, prisión preventiva justificada, en ese caso, la Ley de Amparo dice, el efecto de la suspensión solo es para el único efecto de los que prevé la fracción primera, o sea, remite a la fracción primera, es decir, para que la persona a quien ya se le impuso prisión preventiva quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por lo que hace a su libertad y a disposición del juez de control por lo que hace a la continuación del procedimiento. Y aquí podríamos encontrar dos interpretaciones. Una, de aquellos jueces que son inquisitivos, que podrían decir, cuando el 166, fracción segunda, que prevé la prisión preventiva justificada como acto reclamado, remite a la fracción primera del 166 para efectos de la suspensión, entonces también comprende la reforma de octubre de 2025, de que los efectos de la suspensión solo son los que señala la ley de amparo. Esa sería una interpretación. La otra interpretación, tal vez, de aquellos que están en pro de la libertad de una persona, puede ser
la reforma solo se ocupa de la fracción primera y en estricto sentido solo se debe de aplicar a los casos de prisión preventiva oficiosa. La reforma no aplica a la fracción segunda del artículo 166, aun cuando remita a los efectos de la fracción primera. Y si no comprende la reforma a la fracción segunda del 166, entonces la ley de amparo no nos está impidiendo que además de los efectos de que la persona quede a disposición del juez de amparo por lo que hace a su libertad y a disposición del juez de control por lo que hace a la continuación del procedimiento, pues podemos darle mayor alcance a esos efectos de la suspensión. Y tenemos entonces esas dos interpretaciones. Y aquí seguramente vamos a tener resoluciones de un lado y de otro. Pero sí es importante destacar que el Pleno Regional en materia penal de la región norte determinó que cuando se reclama en juicio de amparo la prisión preventiva justificada, es posible darle efectos restitutorios, es decir, ir más allá de lo que establece la ley de amparo y darle efectos restitutorios para lograr que no se imponga prisión preventiva justificada y que pueda imponerse cualquier otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva. De manera que si se le da la segunda interpretación que dijimos, es decir, que la reforma al artículo 166 no abarca la fracción segunda del artículo 166 de la Ley de Amparo, esta jurisprudencia del Pleno Regional, con número de registro 20-26-999, seguiría vigente, puede seguir aplicándose. Pero aún más, si llegáramos a la conclusión de que esa reforma también se ocupa de la fracción segunda, igualmente podríamos utilizar aquel argumento que dimos con motivo de la prisión preventiva justificada, de que no le corresponde a la ley de amparo establecer los efectos de la suspensión. ¿Por qué? Porque el artículo 107, fracción 10 de la Constitución, prevé que el acto reclamado puede ser suspendido atendiendo a la naturaleza, a la apariencia del buen derecho y a los prejuicios sociales. Inclusive este artículo, el 107, fracción décima, solo prevé una restricción expresa y dice, cuando el acto reclamado sea una norma de carácter general, no se podrá otorgar la suspensión en tales casos. Es decir, en el caso de que el acto reclamado sea la inconstitucionalidad de una norma general. Es la única prohibición que prevé la Constitución. Y entonces, si es la única prohibición, ¿por qué la ley de amparo comienza a meter prohibiciones? No le incumbe a la ley secundaria, o por lo menos no puede ir más allá de lo que establece la Constitución. Y por tanto, en términos del artículo 110, fracción décima de la Constitución, podemos nosotros conceder suspensión más allá de lo que establece la ley de amparo. Y por tanto, aplicar esta jurisprudencia del Pleno Regional en materia penal de la región norte relativa a que cuando el acto reclamado es la prisión preventiva justificada, es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios. Repito el registro, 20-26-999. Y también hay otro criterio también importante del mismo pleno, del pleno regional en materia penal de la región norte. Cuando se solicita la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se niega la modificación, la sustitución o el cese de esa medida cautelar de prisión preventiva justificada, dice el Pleno, también se puede conceder la suspensión con efectos restitutorios. Y ese criterio seguiría también vigente, ¿sí? Pero esto va a depender de la interpretación que dé el juzgador. ¿De qué tipo de juzgador estemos hablando? Y aún,
cuando todos los juzgadores que conocen del juicio de amparo se entendería, porque así es su naturaleza de un juez constitucional de amparo, que debería de estar en pro de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pues en la práctica no es así. Tenemos jueces, por el contrario, que se apegan a literalidad de ley y no van más allá, que no les gusta tal vez hacer esas interpretaciones extensivas en pro y en favor de los derechos humanos. Pero les digo, eso va a depender de cada juzgador. Un juzgador democrático tiene suficientes herramientas, suficientes interpretaciones de la ley, suficientes interpretaciones desde el plano constitucional y convencional para ir más allá de los efectos de la suspensión que prevé la ley de amparo cuando el acto reclamado es la prisión preventiva justificada, e incluso aplicar estas dos tesis del Pleno Regional. La segunda que he mencionado, cuando hay una negativa de modificar la prisión preventiva justificada y que puede darse efectos restitutorios, es con número de registro 2030-174. Y otro de los grandes temas de la prisión preventiva justificada es que por su naturaleza, y claro, eso también la Corte lo amplió a la prisión preventiva oficiosa, es que es susceptible de revisión. Y es susceptible de revisión en dos puntos. Uno, cuando han cambiado las condiciones bajo las cuales se impuso la prisión preventiva. Cuando cambiaron las condiciones desde un punto de vista objetivo, que cambiaron esas condiciones que llevaron al juez a imponer la prisión preventiva. Y otro punto es el cese de la prisión preventiva justificada, que es cuando transcurrieron 2 años. Y aquí es importante mencionar que cuando ya transcurrieron 2 años y la persona está en prisión preventiva justificada, se debe de solicitar el cese. ¿Para qué? Para que se haga un análisis, ¿sí? Un contradictorio en una audiencia, en donde será el Ministerio Público quien deba de justificar, en todo caso, que aún debe de continuar en prisión. Pero ese análisis es, como lo ha dicho la Corte Interamericana, es bajo un escrutinio aún mayor, más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2 años y el Estado no ha sido capaz de juzgarlo. Y esos 2 años aquí en México, que también la Constitución pone un candado de que eso también, si es culpa del ejercicio de derecho de defensa del imputado, del acusado, dependiendo de qué estado procesal se encuentre, pues eso puede dar lugar a que persista la prisión preventiva. Pero lo importante es que la prisión preventiva justificada se debería de imponer siempre por el tiempo que dure el proceso o, si es que se cumple en todo caso, los 2 años que establece la Constitución para tal efecto. De manera que son muchos los temas, importantísimos todos, pero quise enfocarme en esta ocasión en demostrar que de los 5 casos que prevé el artículo 19 que se pueda imponer prisión preventiva justificada, dos podríamos decir que se adecuan al ordenamiento convencional. Y tres, creo que no, están conforme a ese parámetro de convencionalidad. Y pues para no comerme todo el tiempo, porque siempre hay preguntas de los oyentes, Manuel, si pasamos a esa sección de preguntas y ojalá que pudiera tener yo la respuesta a sus interrogantes. Y si no, de otra manera, pues esto, comenzamos a investigar y a estudiar para dar una respuesta adecuada. Bueno, con todo gusto. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que ahorita estamos en la masterclass gratuita Prisión Preventiva Justificada a cargo del magistrado Héctor Lara González. Por favor, para que les demos el uso de la voz, enciendan su cámara si nos hacen favor y con todo gusto les damos el uso de la voz. Abogado Ignacio José Ignacio de la Rosa, si nos dice dónde nos acompaña y su pregunta al magistrado, por favor. Sí, buenas noches. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y trataré de ser concreto y específico en mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Eh,
la vez pasada le preguntaba sobre su opinión, que nos comentó que lo iba a ampliar en esta clase, sobre la jurisprudencia de registro 2029-883, establecida precisamente por el Pleno Regional Centro Norte, en cuanto a la improcedencia del juicio de amparo, que se dice que se actualiza cuando se reclama una medida cautelar impuesta en cumplimiento a una suspensión provisional otorgada con efectos restitutorios. Esta, pues, que hace mención a que si en en un primer juicio de amparo se puso como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva oficiosa y en cumplimiento a la concesión se abre a debate e imponen una nueva, pero ya justificada y que uno quiere atacar a través del juicio de garantías, pues ya a través de un nuevo amparo nos dicen que es improcedente. Usted así a grosso modo nos decía que eso no debería de pasar. Sin embargo, bueno, ese es el criterio que lamentablemente se está aplicando y que nos impide promover incluso un recurso de queja, porque aun y cuando lo hemos hecho, pues también el criterio del tribunal colegiado va en ese mismo sentido. Entonces, nuestra preocupación es cómo sortear este tipo de criterios partiendo de que lo que usted bien señala, haciendo solicitudes de ejercicios de control convencional y constitucional, pues estos al final del día no lo hacen los jueces de distrito e incluso los tribunales colegiados tampoco ejercen lo que es la facultad de atracción. Eh, Digo, de alguna otra manera, sí nos preocupa mucho al gremio de abogados, tanto penalistas, pero más para quienes tramitamos el tema de la materia constitucional, porque, digo, no estamos siendo escuchados y de alguna otra manera el control de regularidad convencional y constitucional, pues tal parece que no quieren aplicarlo. Eso es así a grosso modo, y luego la otra era el registro que ya nos precisó como segunda referencia para invocar la libertad con efectos restitutorios. Muchas gracias, maestro. Sí, fue un tema que abordamos en la plática anterior. Y aquí es una situación en donde se forma, por llamarle, pues ahorita que está de moda la película, es un Frankenstein jurídico. Porque cuando, cuando se impone una prisión preventiva oficiosa y se otorga una suspensión con efectos restitutorios, lo que va a ocurrir es que se va a crear una nueva audiencia y en esa nueva audiencia se puede imponer cualquier otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa, incluyendo la prisión preventiva justificada. Y ocurre muy a menudo que imponen prisión preventiva justificada. Y entonces la persona dice, bueno, pues es que no gané nada, sigo en la cárcel. Desde un punto de vista material, sigo en la cárcel. Y entonces se dice, ¿puedo interponer ahora un juicio de amparo contra esta nueva medida cautelar de prisión preventiva justificada? El razonamiento que utilizan es, desde el punto de vista del juicio de amparo, es no es procedente un nuevo juicio de amparo. ¿Por qué? ¿Por qué no es procedente? Ah, pues porque la imposición de la prisión preventiva justificada es el resultado de una suspensión concedida en el primer juicio de amparo. De manera que esa nueva medida es transitoria o es temporal. ¿Por qué? Porque si al final, en el primer juicio de amparo, le niegan la protección constitucional, la suspensión queda sin efectos y por tanto se retrotraería todo al momento entonces de aplicar otra vez la prisión preventiva oficiosa. O sea, ese es el razonamiento que se utiliza. Y desde un punto de vista del juicio de amparo, se podría decir, bueno, pues parece lógico que lo que se está diciendo, dada la naturaleza jurídica que es temporal de los efectos de una suspensión. Cualquier suspensión llega a su fin cuando se decreta la sentencia definitiva en el juicio de amparo en el cual fue otorgada esa suspensión. De manera que si la suspensión fue para que no se aplique la prisión preventiva oficiosa
pero en el amparo se le negó y por tanto ya no hay esa suspensión. La autoridad responsable dirá, ah, pues si ya no hay suspensión y se le negó el amparo, pues entonces ahora renace el acto reclamado, porque se determinó que el acto reclamado, que era la prisión preventiva oficiosa, pues es constitucional y es convencional. Y entonces, esto parece de alguna manera, o es lógico dentro de la estructura del juicio de amparo. Pero por sobre la estructura del juicio de amparo, es lo que comentaba en la clase anterior, por sobre la estructura del juicio de amparo, por sobre la estructura de las leyes, inclusive de los efectos de la suspensión, está el derecho fundamental de la libertad. El artículo 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos nos dice que toda persona debe tener el derecho a un recurso efectivo. Y ese recurso efectivo que proteja derechos fundamentales quedaría nulo, es decir, no existiría si negamos el amparo contra la nueva medida cautelar ahora de prisión preventiva justificada. No le daríamos, estaríamos borrando la posibilidad, no la posibilidad, el derecho que tiene todo gobernado de un recurso efectivo que prevé el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y por tanto, debería también ser motivo de amparo si ya después se negó el amparo en el primero, bueno, pues que venga para atrás todo, pero mientras tanto se tiene que dar la posibilidad de recurrir esa nueva medida cautelar. ¿Por qué? Porque sobre todo los vericuetos, sobre todas las interpretaciones y sobre todo este Frankenstein jurídico que se forma, pues por todo, sobre todo eso, está el derecho fundamental de la libertad de la persona. Y para hacerlo efectivo como garantía, está el derecho que prevé el artículo 25 de la Convención de que todos tenemos derecho a un recurso efectivo en protección de los derechos fundamentales. Difícilmente va a encontrar eco de lo que ahora estoy diciendo, difícilmente lo va a lograr, pero en esto de la aplicación del derecho tenemos que seguir picando piedra y picando piedra. Sí, la gota de agua siempre, con el tiempo, puede derribar inclusive rocas. Entonces, hay que seguirlo intentando. Y sobre todo, con este fundamento del artículo 25 y que sobre muchos vericuetos legales está el derecho fundamental de la libertad de la persona. Muchas gracias. Ay, perdón, estoy aquí con el micrófono cerrado. A ver, cedo del uso de la voz del abogado Gonzalo Bustillos. Adelante. Sí, buenas noches. Antes que nada lo felicito por extraordinaria exposición. Y mi duda, magistrado, porque es lo que usted es, a mi criterio, en toda la extensión de la palabra, dejando a un lado el cargo no que se ostenta actualmente. Y mi duda es la siguiente, doctor. Magistrado, ¿qué opinión tiene usted en cuanto a la prueba de hechos futuros, tratándose precisamente de riesgos de evasión o a la víctima? O sea, a ver, quizá si podría ampliar un poquito el sentido de la pregunta, no vaya a dar yo una respuesta errónea. Sí, en cuanto a los medios que se deben de ofertar y a quién le corresponde probar precisamente esa inexistencia de riesgo hacia la víctima o de evasión, ahora sí, por parte del procesado, como pautas para efecto de negar ahora sí, la Sí, libertad. sí, en términos jurídicos, quien debe de acreditar el riesgo procesal es el Ministerio Público. El riesgo procesal que el Ministerio Público debe de, es decir, la prisión preventiva se le llama justificada porque es el Estado, a través del Ministerio Público, el que debe de justificar probatoriamente, como dice la Corte Interamericana, con datos objetivos, que hay un riesgo procesal. Sí, eso lo debe de acreditar el Ministerio Público, indudablemente. Sin embargo, en ocasiones el Ministerio Público aporta pruebas y sería realmente impensable y contra derecho que no se le diera oportunidad al imputado y a su defensa rebatir esas pruebas en las cuales el Ministerio Público está basando o pretende acreditar que hay un riesgo procesal.
Y entonces, las pruebas que ofrezca el imputado y su defensa son para rebatir aquellas pruebas que el Ministerio Público está estableciendo o que el Ministerio Público cree que son suficientes para los riesgos procesales. Y este conjunto probatorio, indudablemente que le corresponde valorarlo al juez de control, a quien va a decidir si impone o no impone la medida cautelar. Entonces, la regla es que la prisión preventiva justificada es que el Ministerio Público justifique con datos objetivos que hay un riesgo procesal. Pero el imputado y su defensa también se abre la puerta para rebatir esas pruebas, para decir, no, esas pruebas que dice el Ministerio Público o los argumentos que dice el Ministerio Público son insuficientes, porque incluso tengo yo también estas pruebas. Y por eso es que se arma incluso en las audiencias, pues un contradictorio y a base de pruebas, de uno y de otro lado, ¿no? Y con uno trata de justificar un riesgo procesal y el otro de que no es justificable ese riesgo procesal. ¿A quién le corresponde valorar? Indudablemente al juez de control. ¿Correcto? Sí, abogado Gonzalo. No lo alcanzo a ver si sigue. Pero bueno, le cedo el uso de la voz al abogado Juan Manuel Ortiz. Adelante, abogado Juan Manuel Ortiz, por favor. ¿Qué tal, magistrado? Buenas noches y buenas noches a todos. Magistrado, una pregunta. ¿Qué opinión le merece un hipotético en donde se solicitó por parte del agente del Ministerio Público la prisión preventiva justificada? Al momento de resolver, la autoridad judicial dice que atendiendo al tipo de delito, provee precisamente sobre la misma, sobre la prisión preventiva justificada, pero además va más allá y dice, no nada más únicamente se amerita la imposición de esta, sino también de la prisión oficiosa. Entonces impone tanto la justificada y la oficiosa, así lo establece en la resolución. Entonces, materialmente, ¿cómo podría combatirse en la apelación? ¿Ambas cuestiones o únicamente la cuestión de la prisión preventiva oficiosa? Porque pareciera ser que si da la razón la autoridad de apelación o el juez de amparo respecto a la prisión preventiva oficiosa, que realmente no es oficiosa, sino justificada, entonces la cuestión de técnica aquí es combatir una, combatir ambas, o incluso en qué grado de prelación se tendría que combatir, ¿no? Esa es la duda. Sí, hace un momento cuando estaba hablando de la prisión preventiva, decía que no me sorprendería que algún juez emitiera una resolución y decía yo de casos hasta absurdos, pero no me sorprendería que así fuera y pues como ahorita con el caso que presenta el abogado, pues evidentemente que es muy sorprendente, ¿no? O sea, que aplique las dos cuando son contradictorias entre sí. Entonces, pues destacar la contradicción, o sea, inclusive desde un punto de vista de una defensa adecuada, pues ni modo. Las cosas absurdas que se dicen en los órganos jurisdiccionales, y bueno, y en esto pues me incluyo, seguramente también algún día cometí algún pecado de ese tipo, ¿no? Pero las cosas absurdas que se dicen en los órganos jurisdiccionales, ni modo, se tienen que atacar. Y se tienen que atacar todas. Se tienen que atacar todas porque en este caso, primero, pues atacar la contrariedad en que incurre el juez, porque es una o es otra, no pueden ser ambas. O sea, no puede imponer ambas, son contradictorias, se repelen entre sí. Y entonces, pues decir en todo caso, bueno, esto no procede y la otra no procede, porque no puede usted dejar de atacar una porque es capaz también el tribunal de alzada igual incurrir en una contradicción y decir, es que nada más atacó la prisión preventiva oficiosa, entonces subsiste la justificada. Son capaces de decir algo así. Desde un punto de vista del defensor, aun cuando sea una cuestión absurda en la que incurrió el órgano jurisdiccional, hay que atacar todo. No podemos dejar, porque el tribunal de alzada o en amparo nos pueden decir, es que eso no fue materia de agravio, por ejemplo, o no fue materia de apelación, o cosas así. Entonces, no, en materia de defensa, siempre hay que cubrir todo lo que haya que cubrir. No dejar, porque si dejamos a veces grietas, es en esas grietas en donde las resoluciones
jurisdiccionales de segunda instancia o inclusive de amparo, pues nos dan también una segunda sorpresa y a veces hasta más grave. En veces tenemos amparos que en vez de otorgar la protección, la otorgan, pero perjudicando. Y ese tipo de cosas tenemos que evitarlas, pero las evitamos desde el punto de vista de defensa adecuada, impugnando todo, ¿no? Claro, claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, abogado. Abogado Hansel Velázquez, adelante, por favor. ¿Le escuchamos? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Magistrado, hay un tema siguiente. Hay una persona vinculada eh, por un delito de abuso sexual, de los que ya conocemos que actualmente están plasmados en el artículo 19 constitucional. Eh, Quisimos nosotros, porque él está en una prisión, bajo una prisión preventiva oficiosa, nosotros promovimos una revisión de medida cautelar. Y para generar ese acto, solicité una carta de buena conducta a la dirección del Cerezo, donde se encuentra recluido. Se llevó a cabo la audiencia, pero la jueza de control refiere, magistrado, que no puede, solicité yo la sustitución. Dice que no puede sustituirla, inclusive que no entraría en debate porque cuando ella decreta la prisión preventiva oficiosa, no lo hizo por la buena o mala conducta que tenía, en este caso, el ahora vinculado a tesitura del tipo de delito. Lo hice para generar el acto e irme al amparo. Estamos en amparo, pero ¿qué opinión le merece la actitud jurídica de la jueza de control en cuanto a ello? Gracias, magistrado. Esto, mira, me gustaría emitir una opinión con relación a este caso. En las pláticas que tuve con el doctor Manuel, el titular del Liceo Académico, me comentaba, ¿no? Que procurara no emitir una opinión con casos concretos de los oyentes, ¿no? De los casos que tienen en lo particular. Lo único que puedo comentar es como una generalidad derivado de este acto. Es decir, la revisión de una medida cautelar de prisión, de prisión preventiva, pues, pues se basa precisamente en que hayan cambiado las circunstancias objetivas de aquellas circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de imponer la medida cautelar. Si se trata de una prisión preventiva, la revisión estriba prácticamente en el ámbito jurídico, porque lo único que tomamos en cuenta para imponer una prisión preventiva oficiosa es la clasificación jurídica, pero hasta ahí. Y ya, lo que nos dicen los jueces o la actitud en este caso de la jueza, mm, bueno, pues pues no lo sé, o sea, habría que, para emitir ese es el punto de la peligrosidad de dar respuesta a una pregunta así, porque ya un caso concreto, para dar una respuesta sí tendría que tener, pues, el auto o la resolución para poder emitir pues una opinión, ¿no? Porque sí, sí, sería temerario de mi parte dar una respuesta al cuestionamiento, ¿no? Bien, Y perdón, le pido una disculpa por esa situación. gracias, magistrado. No, a los amigos que nos están viendo a través del Facebook Live dicen que cómo pueden hacer una pregunta al magistrado. Los estamos leyendo, nosotros pasamos la pregunta al magistrado. Para quienes quieran escribirlo a través del Facebook Live, bueno, voy con el abogado Luis Antonio Núñez. Adelante, abogado Luis Antonio, por favor. Magistrado Héctor Lara González, muy buenas noches a todos. Mi pregunta es muy concreta, señor magistrado. En cuanto a la revisión de las medidas cautelares, el 161 nos remite inmediatamente al 162, pero a mi consideración nos pone ahí un impedimento que los jueces, o al menos las unidades de gestión, toman muy en cuenta, en donde nos dice al principio de no ser desechada de plano la solicitud de revisión.
En su experiencia, señor magistrado, ¿cuáles han sido estas causas justificantes que precisamente por las cuales se desecha de plano la solicitud de la revisión? Creo que ahí es en donde nos impiden a los defensores, a las personas que tienen o se les está aplicando una medida cautelar, el precisamente de acudir a que se efectúe una revisión, modificación o sustitución de una medida cautelar, señor magistrado. Sería cuánto preguntarle, señor. Muchas Sí, gracias. creo que todo depende de la interpretación y del ámbito que se dé de aplicación al artículo 161. O sea, el 161 nos dice que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la prisión, en este caso como medida cautelar, pues es posible pedir una revisión, es posible pedir una modificación, etcétera. Y entonces algunos juzgadores parten de este, digamos que de este presupuesto general. Si, si me piden solamente la revisión de una medida cautelar de prisión preventiva y si ni siquiera me dicen cuáles son las condiciones objetivas que cambiaron, es factible y sería lógico que el juez diga, pues desecho, porque ni siquiera me estás diciendo cuáles condiciones objetivas cambiaron. ¿Sí? Ahora, si me dicen, es que ya cambiaron las condiciones objetivas, ¿por qué? Porque la prisión preventiva justificada se impuso hace un mes y ya transcurrió un mes. Bueno, pues podríamos decir, es que en esos casos, pues no se da un cambio de las condiciones de carácter objetivo. Estoy poniendo casos extremos para justificar que en ocasiones sí procede el desechamiento. No procede el desechamiento, indudablemente, cuando exista la mínima materia para poder debatir si hubo un cambio en las condiciones. ¿Sí? Cualquier tipo de cambio de condición, por mínimo que sea, debe dar lugar a la celebración de la audiencia y a llevar el control. Sí. ¿Por qué? Porque se trata del derecho fundamental de la libertad. Pero sí, hay casos en que definitivamente, porque las peticiones que se presentan, bueno, pues también son muchas. También hay que ser conscientes de que los jueces en ocasiones se encuentran peticiones que no encuentran un sustento como el que prevé el artículo 161. Peticiones que a veces vienen y solo así, solicito una revisión. Bueno, pero ¿cuál va a ser la materia? ¿Por qué se requiere esa revisión? Sí, entonces sí es necesario el que haya alguna aportación de qué es lo que se va a alegar, cuál va a ser la materia de un contradictorio en la audiencia en términos del artículo 162. Pero definitivamente, creo que los jueces sí deberían de estar aperturados a que cuando haya el mínimo resquicio de que sí puede haber una revisión porque sí ha cambiado, ha variado alguna circunstancia, deberían de abrir una audiencia. Sí, siempre debería, la ética del juzgador siempre debe de estar en esa línea, de que un juez de control precisamente de lo que se trata es de controlar los actos ministeriales y de controlar que el proceso vaya acorde con los derechos fundamentales de la persona imputada. Ese es su rol esencial. Y cuando los jueces de control ante cualquier situación, dicen, se desechan, pues todos esos desechamientos arbitrarios, la verdad es que sí deben de pesar mucho en el alma del juzgador para que no aperturen la audiencia. La más mínima la más mínima grieta que haya de que puede haber alguna contradicción, alguna materia que pueda ser de contradictorio, se debe de aperturar la audiencia. Pero no quiere decir que necesariamente se deba de aperturar la audiencia. Hay casos en que efectivamente se puede desechar. Se puede desechar, pero eso es caso a caso. Hay que ser esto es casuístico y analizar la petición en cada caso, ¿no? Muchas gracias, señor magistrado. Le agradezco mucho. Muy bien, voy con el abogado Jorge René. Adelante, abogado Jorge René. Sí, buenas noches, magistrado. Eh, ¿Qué opinión nos podría dar sobre la cuestión de los delitos de violencia familiar, ya que todo el mundo está solicitando la prisión preventiva justificada? Y pues un delito menor, ya ve que los ministerios públicos
que pues fabrican todos los tipos de delitos, más de este tipo de delito de violencia familiar. Aquí en Sonora, pues de todo este año, pues están aplicando la prisión preventiva y se están llenando los cerezos de este tipo de delitos. Es cuanto. Sí, aquí el punto con relación a ese delito, bueno, realmente tiene muchas circunstancias esto que mencionar el delito, ¿no? De violencia. Y normalmente se está imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva en razón de ese tercer caso que prevé el artículo 19, que no se garantiza la seguridad de la víctima, ¿no? En este caso es uno de los supuestos para este delito. Bueno, pues ahí podríamos ya comenzar a aplicar lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que por lo menos esa hipótesis, pues no está dentro del ámbito del derecho convencional. Pero pero sí, inclusive ese delito tiene una naturaleza sumamente complicada, porque en ocasiones, y tenemos muchos casos en donde es violencia, pero no se deja a veces ni siquiera a una reconciliación o a una situación en donde después pueda haber como una especie, como una especie pues de reconciliación entre las personas. Y se mete a la cárcel a la persona y luego, pues la víctima en ocasiones se queda inclusive sin aportación económica. Se crea un conflicto sumamente difícil en el ámbito familiar en esos casos y que sí debería también de tenerse en cuenta al momento en que se impone una prisión preventiva justificada. Pero es sumamente complicado lo de ese delito, porque por otra parte está, bueno, sí, hay casos en que hipotéticamente pueden ser inventados, pero hay casos en que son reales y que la violencia es fuerte y que la violencia inclusive ha sido permanente, ha sido continua. Y todos esos casos, pues la verdad es que pues pudiera ser que en algunos casos estuviera la prisión preventiva como una medida cautelar, pero solo para justificar riesgos procesales, no para justificar ni que con ello ya se está imponiendo prácticamente un castigo al violentador, siempre y cuando entonces la prisión preventiva esté dentro de los límites, que lo que se pretende con la prisión preventiva es evitar riesgos, que no huya el sujeto y que no vaya a entorpecer el desarrollo del proceso. Hasta ahí, ¿sí? Si se aplican algunos de los otros casos del 19, bueno, ahí ya entramos, pero no tan solo para ese delito, sino para todos los delitos, ¿no? De que están fuera del ámbito convencional. Pero ese delito tiene sumamente factores muy, 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 muy complicados y sobre todo que pues han florecido en parte también por esa autonomía que han logrado desde el punto de vista del movimiento feminista, y es un movimiento muy loable de lograr una autonomía. Y eso conlleva también a que haya más violencia, porque también desde un punto de vista de patriarcado no, yo soy el que debo de aportar dinero a la casa, solo yo. O sea, ella no puede trabajar, o ella no puede trabajar en un horario nocturno, o ella no esto, ella no lo otro, etcétera. Entonces, es una situación social sumamente complicada y que precisamente tiene sus repercusiones en el delito de violencia, de violencia en casos así. Es muy complicado hablar de ese delito realmente, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, acuérdense que hay que tener cámara encendida. Abogado Joseph, por favor. Buenas noches, magistrado. Dos preguntas concretas. La primera en relación con la variación de las condiciones. Hay una tesis aislada, el registro digital es 2026-726 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Segundo Circuito, que nos habla de la variación en las condiciones y las cargas procesales cuando se solicita la revisión de una medida cautelar. Mi pregunta es, ¿qué debemos entender o cómo podríamos entender esa variación, ya que ha tocado un poquito el tema?
en relación con las condiciones. Yo entiendo que si se impuso una medida de prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción del imputado derivado de que de un inicio su domicilio no era claro o el domicilio que proporcionó fue alguno y se encontraron diversos domicilios donde también tiene registros, no sé, en el INE, pasaporte, etcétera, otras instituciones. eh, a veces la defensa pues solicita esa revisión de medida y dice, bueno, te ofrezco estos datos de prueba para acreditar que el arraigo también lo tiene en esos otros domicilios que de un inicio omitió o no quiso proporcionar a la autoridad. Entonces, esa información o esos datos que de un inicio ellos ya lo conocían, o sea, el imputado, su defensa ya conocía, son válidos para argumentar que han variado las condiciones y que ahora, al momento de solicitar la revisión de la medida, pues pretendo incorporar esos datos precisamente para, pues aparentemente demostrar un arraigo en diversos domicilios, que ya sabemos que no se requiere que sea necesariamente uno y tampoco que esté en el lugar donde se le está juzgando, ¿no? Pero si sería válido tomar como variación de condiciones esos datos de prueba de los cuales ya se tenía conocimiento con anterioridad a la solicitud de la revisión. Y la segunda, rápidamente, la Guardia Nacional en el ámbito federal, me refiero, hace lo que se llama una evaluación de riesgo. Y de igual manera, he estado viendo algunos asuntos en donde la defensa solicita que en esa evaluación esté presente el defensor. No sé si pudiera comentar algo en relación a si esta petición tendría un sustento jurídico o también si fuera válido, sobre todo tomando en consideración que las manifestaciones que el imputado le realiza a un evaluador de riesgo no es propiamente una declaración, ¿no? Evidentemente, pues es información relacionada con su eh, patrimonio, a veces con su estado civil, con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, no es propiamente una declaración y tampoco, pues existe, de hecho, prohibición expresa de que estas manifestaciones se puedan tomar como alguna confesión o algún reconocimiento de culpabilidad. Entonces, cuando la defensa realiza esta petición de estar presente en la evaluación de riesgos, sí tendría un sustento jurídico. Muchas gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta, que es muy interesante, porque la naturaleza de la revisión de las condiciones, es decir, la propia naturaleza nos dice que deben de cambiar, es decir, que ya hubo un contradictorio en donde se impuso la prisión preventiva justificada. Pero resulta que por error del defensor, por ejemplo, porque calcularon mal, porque pues el defensor a lo mejor no sabía nada del procedimiento, pues puede ser que en ese caso haya omitido presentar pruebas que él ya sabía que existían y que de hecho a lo mejor las tenían en las manos. Se impone la prisión y ahora dice, bueno, pues vamos a someter a una revisión ahora con estas pruebas que ya teníamos, pero que pues vamos ahora a ofrecerlas, ¿no? Y aquí surge realmente que desde el punto de vista, si interpretamos desde el punto de vista literal el artículo 161, pues debería de haber un cambio de las condiciones objetivas, no un cambio de prueba. Y diríamos, pues eso pues ya es cosa juzgada en por lo menos desde el punto de vista procesal. A mí siempre me pesa que una persona esté en prisión, que esté encarcelada. Si a mí me dicen, es que cuando resolvimos la primera vez, no se ofrecieron todas estas pruebas que ahora tenemos, vamos, aun cuando la naturaleza procesal del 161 es que debe de haber un cambio, porque aquí no hay un cambio, aquí simplemente es que no se ofertaron las pruebas que ahora que ya teníamos y que tenemos y que ahora pueden esas pruebas modificar pues aquellas razones que se tuvieron para imponer la prisión preventiva. Pero esto es
por el sentimiento que traigo de que no debería de obstaculizarse cualquier momento en que una persona pudiera alegar algo por su libertad. Y si es así, pues cuando hay ese otro conjunto de pruebas que por la razón que sea no se llevó al momento de la audiencia en donde se impusieron, creo que se le debería de dar oportunidad, ¿sí? Oportunidad y hay que generar actos reclamados para después ir en amparo y poder hacerlo, pero si usted aplica literalmente el 161, tiene que haber un cambio de condiciones que se tomaron en cuenta para imponer la prisión. Pero si vamos más allá, ¿cuál es la finalidad de que haya una revisión? La finalidad de que haya una revisión es de que haya una posibilidad de que esta persona recobre su libertad. Si esa posibilidad es, aún cuando sea mediante el sistema probatorio, que inclusive por error, por lo que sea, el defensor no hizo su trabajo como debería de ser, que se le dé la oportunidad. Cualquier camino que pueda llevar a la libertad mediante un camino lícito, ¿por qué no hay que darle la oportunidad a la persona que está encarcelada? Es su libertad. Creo que debería de ser una interpretación extensiva del artículo 161 para dar oportunidad a ello. En cuanto a la segunda pregunta, pues toda la información que se rinde para ese dictamen de evaluación se supone que no debe de salir de ahí de las oficinas. Esto, si ustedes recuerdan, esto fue muy controvertido cuando se dejó a la Guardia Nacional, a los elementos de la Guardia Nacional que hicieran esta evaluación. En un principio nunca se pensó que fuera dejarse a la policía esto. Eso debería de ser de un órgano distinto, de un órgano con un mecanismo y con personas con un perfil totalmente diverso. Y sí, pues fue de mucha sorpresa que de pronto se dejara en manos de la Guardia Nacional. Pero bueno, desde el punto de vista jurídico se entiende que esa información no va a salir, pero sí puede salir si se advierte, por ejemplo, que está en proceso la comisión de un delito o algo así. De manera que, pues no estaría de más que el defensor estuviera presente, si es que es en todo caso, el imputado el que hace algunas declaraciones ahí, porque siempre es de que no hay que hacer ninguna declaración que te pueda resultar perjudicial. Y a lo mejor el defensor debería estar allí. O sea, yo no veo mal, o sea, la verdad es que no conocía un caso así, pero no vería mal que el defensor pudiera estar, si es que así es el deseo en este caso del imputado al hacer esa evaluación, ¿no? Es mi opinión, pero esto es meramente opinión, ¿eh? Magistrado, bueno, no sé si quisiera seguir respondiendo, porque de aquí de la regla era que nos tuvieran encendida la cámara, pero también ya no queremos abusar de tiempo también. Sí, pues si gustas, doctor Manuel, contestamos dos preguntas más y finalizamos. Correcto. Bueno, pues antes de que se contesten esas dos preguntas más, si me permites nada más, para quienes están con nosotros en este momento en el Zoom, este, vamos a hacer la presentación. Bueno, los quiero invitar a que se preparen con el magistrado Héctor Lara González. Vamos a iniciar el próximo miércoles de 7 a 9 de la noche el curso Derecho Penal, Parte General, Teoría de la Ley Penal y Teoría del Delito. Le hemos invitado a que sea docente en liceo académico, pero creemos y pienso también en mi particular punto de vista que un buen penalista se va construyendo desde los cimientos, ¿sí? Y los cimientos justamente para quienes manejan el procesal penal y el penal, pues comienzan justamente pues con estos temas, este temario que vamos a iniciar. La idea es que el magistrado nos acompañe, nos vaya formando, vaya puliendo todas aquellas deficiencias que tenemos o aquello para que todavía venga lo mejor, ¿no? De cada uno de nosotros, por lo cual, pues yo los invito a que se inscriban. El próximo miércoles vamos a iniciar 4 clases con él de este curso de Derecho Penal, Parte General, Teoría de la Ley Penal y Teoría del Delito. ¿Sí? Van a ser 4 clases
el precio es de 600 pesos. Lo vamos a anunciar ya en redes sociales a partir del día de mañana. Estará la publicidad. Ojalá se inscriban y pues la verdad es que es un deleite escuchar al magistrado y pongo esto porque hay quienes me están pidiendo que pase los cursos nuevamente, véanlos a través de nuestras redes sociales y en particular me están pidiendo informes de ahí está, nada más nos envían un mensaje al WhatsApp 2221 14 25 79 y solo vamos a dos preguntas más por la hora y para ya no abusar del magistrado. Voy nada más con Javier Ochoa Velázquez y Saúl González, que son los que tienen su cámara encendida. Adelante, abogado Javier Ochoa. Puede activar su audio, abogado. Sí, buenas noches, magistrado. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Buenas Sí, noches. buenas noches. Disculpe, una pregunta. Primera, si el Ministerio Público solicita prisión preventiva justificada y no acredita el riesgo de cautela, este, ¿el juez puede imponer prisión preventiva oficiosa por tratarse de uno de los delitos del catálogo del artículo 19 constitucional? Sí, pues ese es el problema de la prisión preventiva oficiosa, que no requiere impulso procesal. Entonces, si el Ministerio Público pidió prisión preventiva, por, no sé por qué razón, pero Justificada. pidió prisión preventiva justificada, y más allá de que haya acreditado o no haya acreditado los riesgos, el hecho de que haya pedido prisión preventiva justificada no significa que estaba renunciando a la prisión preventiva oficiosa. Recuerden ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el Ministerio Público puede solicitar que no se imponga prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Es una hipótesis rara, de hecho no tengo conocimiento que en alguna ocasión un Ministerio Público haya pedido que no se imponga prisión preventiva oficiosa, no obstante que proceda, pero el hecho de que haya de que haya solicitado prisión preventiva justificada no significa que con ello esté renunciando a la prisión preventiva oficiosa o que esté diciendo que no se imponga la prisión preventiva oficiosa. De manera que el juez podría pues emprender su camino como si no hubiera existido esa petición ministerial, ¿no? Y bueno, pues con todo lo que ya hemos comentado acerca de la prisión preventiva oficiosa. La oficiosidad implica eso, que no requiere impulso procesal, siempre y cuando se esté en alguno de los supuestos. No recuerdo si lo comentamos en la plática anterior, pero los jueces a veces imponen la prisión preventiva oficiosa sin dar ni siquiera oportunidad a las partes de que hablen. Y eso debe de darse por lo menos para dos efectos. Uno, para que las partes puedan debatir si efectivamente la clasificación jurídica que sea del auto de vinculación o de la formulación de imputación es subsumible en alguno de los supuestos que prevé el artículo 167 del Código Nacional o de la ley especial o de la ley general o de la ley federal que se esté debatiendo, ¿no? Y el otro punto es darles oportunidad, pues, de alegar de que se inaplique la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero sí lo puede hacer el juez en razón de que el Ministerio Público al pedir la justificada no significa que esté renunciando en esa hipótesis que prevé el código de que no se imponga prisión preventiva oficiosa. Gracias. Vamos ya nada más para finalizar con el abogado Saúl González, que tuvo abierto hasta ahí y procedemos a entregar reconocimiento al magistrado. Adelante, abogado Saúl. Gracias. Buenas noches, magistrado. Muchas gracias por tomarse el tiempo para impartir este tipo de clases. Excelente ponencia. Aquí nada más mi pregunta sería la siguiente, magistrado. Atendiendo al fin cautelar consistente en garantizar la seguridad de la víctima, testigos y la comunidad, el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, bueno, que este fin cautelar el juez de control debe de valorar atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos. La pregunta sería, ¿qué interpretación debe realizarse a estos dos elementos, que es atendiendo a las circunstancias del hecho?
Y esto se lo comento porque pareciera, o al menos he observado o me ha tocado en audiencias, que por el solo hecho de que el juez de control, al momento de escuchar el argumento inherente a la imposición de prisión preventiva justificada, si el hecho se realizó utilizando con violencia, ya sea el empleo de alguna arma o el empleo de alguna violencia física como golpes, en automático me ha pasado que aluden a esa circunstancia del hecho que actualiza esa, ese riesgo para la víctima atendiendo a esa violencia. Y vaya, en mi opinión, considero que ese tipo de argumento pues estaría sancionando doblemente al justiciable, ya que si partimos que los delitos cometidos con violencia se agravan por su sol al actualizarse, y bueno, si son utilizados al momento de la prisión preventiva justificada, considero que se estaría sancionando dos veces, cuando, bueno, si bien es cierto, he escuchado que este fin cautelar de garantizar la seguridad de víctimas, testigos y ofendido y la comunidad, pues es inconvencional, ya que no lo prevé la Corte Interamericana. Sin embargo, bueno, al estar insertado en el 170, pues se utiliza, no sé qué opinión le merezca, qué alcance tiene estos dos elementos que son atendiendo a las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentran los sujetos. Sería esa mi pregunta, magistrado. Gracias. Sí, no, gracias a usted. Este artículo, como pueden ver, es sumamente, inclusive hasta confuso, pero de acuerdo a lo que dice, o sea, ¿cómo podemos nosotros deducir el peligro procesal de que la persona pueda, bueno, el peligro procesal derivado del hecho? O sea, eso no puede ser un elemento para poder decir impongo prisión preventiva justificada. Si el hecho fue con violencia, no significa, o de ello no se puede deducir que necesariamente entonces puede lesionar a la víctima, al ofendido o a un testigo. Inclusive, el hecho ilícito cometido, no puede ser un factor para determinar la imposición de la medida cautelar, porque la medida cautelar es precisamente evitar riesgos procesales, ¿no? Y esos riesgos procesales, como dice la Corte Interamericana, deben de estar demostrados con elementos objetivos. No deben de no deben deducirse subjetivamente o no deben de ser conjeturas. El hecho de que el delito se haya cometido con medios violentos no da ya de por sí entonces que se puede poner en riesgo a la víctima, al ofendido, al testigo o a la comunidad. Y ese artículo, de hecho, pues no encuentra ningún respaldo para desentrañar la naturaleza jurídica de lo que se trata una medida cautelar. Inclusive, tan es parco y tan mal redactado que incluso la Constitución dice que puede haber peligro para la comunidad. Y cuando ese artículo, el 170, se refiere a estos casos, en el rubro incluye a la comunidad, pero en el desarrollo del artículo ya no dice nada de la comunidad. O sea, se ve que el legislador le costó trabajo e inclusive omitió decir cuándo hay peligro para la comunidad y solo se refirió al peligro para las personas, pero ese peligro para las personas no se puede deducir de cómo fue que se cometió el delito. Sí, son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diversas. La naturaleza de una medida cautelar es para evitar riesgos procesales, pero no, estos riesgos procesales no se pueden derivar de la comisión del hecho, ¿no? Es claro que ese artículo no debería de aplicarse literalmente y ni siquiera tiene una interpretación teleológica, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque la seguridad de la víctima, del testigo, de la comunidad, no forma parte de una medida cautelar. Eso es algo que le incumbe al Estado a través del sistema de seguridad pública. De ahí que el 170 esté en esas condiciones, que no se pueden ni siquiera, que las razones que dieron ni siquiera pueden sustentar la naturaleza jurídica de una medida cautelar.
Muy bien, pues muchas gracias, magistrado Héctor. Pues para ir ya concluyendo, le pido a la abogada Jovita si nos hace favor de dar lectura, un segundo, al reconocimiento del magistrado, pues por esta plática que nos ha brindado una vez más. Adelante, mi estimada Jovita. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a Héctor Lara González, magistrado en circuito en el Tiro, abogado penalista, por haber impartido la masterclass gratuita denominada Prisión Preventiva Justificada, Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025. Firma el doctor Loris Causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Honorable magistrado, el Liceo Académico MX le agradece su valiosa exposición, un tema tan relevante para nuestra sociedad. Agradecidos por compartirnos sus valiosos conocimientos, experiencias, tiempo y dedicación. Fue un honor escucharle y bienvenido a su casa de estudio, el Liceo Académico MX. Muchas gracias, magistrado. Y muchas gracias, comunidad jurídica. Compartan para que el conocimiento llegue a más. Mi eterno agradecimiento al doctor Camacho y comunidad jurídica. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, a todas, a todos, y gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias, estimado magistrado Héctor Lara. Gracias por estas dos conferencias magistrales, dos masterclasses que nos has auxiliado y que, bueno, ello enaltece a la profesión, dignifica al gremio de la abogacía. Y pues yo lo sigo invitando y exhortando a que se sigan preparando. Las condiciones en nuestro país cada vez son más críticas. eh, y bueno, a motivo de breve reflexión, si me lo permiten, antes de que se retiren, eh, penosamente veo, y lo digo abiertamente ahorita que estamos aquí, veo que en algunos institutos, y ayer hacía esta reflexión, se está trabajando la situación del buen fin. Y ello me da pena porque creo que el conocimiento no tiene un precio, no tiene precio, y además me parece que esas situaciones del buen fin pues corresponden a objetos, a mercancías, a bienes de ese tipo, no al conocimiento. El conocimiento es único y pues yo los invito a que se sigan preparando. Gracias a todos los que se dieron la oportunidad esta noche de estar con nosotros, de seguirnos a través de redes sociales, y sépanse que siempre estamos haciendo lo mejor para enaltecer la profesión y que los mejores juristas, y lo digo así como es el caso del magistrado Héctor Lara González, nos acompañen por Liceo Académico. Pues esta conferencia estará disponible para ustedes, para que la puedan ver en YouTube y lo mismo que a través de nuestra página de Facebook. Mi querido Héctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hasta luego. Que descanse.